Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. Dios te bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida, y me acompaña mi amigo, hermano y pastor Edgar Nazario, también de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento y alegre, así que saludo a todas las personas. Puede ser la mañana, puede ser mediodía, puede ser la noche, porque entendemos que estas grabaciones, aunque sí salen por la radio en ciertos tiempos, pero entendemos que hay personas que nos escuchan en diferentes lugares, diferentes países, diferentes tiempos. Así que gracias por acompañarnos, siempre es un gozo que usted esté con nosotros. Amén. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el banquete de hoy? Bueno, hoy tenemos el tema. Esta es la pregunta. ¿Podemos confiar en la Biblia? Y para todo el que no sabe, la respuesta es sí. Pero vamos. No. Pero me dañaste el perdón, no, mentira. Vivimos en un mundo donde la Biblia para muchos no es confiable. Hay un escepticismo hacia la precisión histórica de la Biblia. Ha sido un desafío constante para la fe cristiana, especialmente en un mundo que cada vez es más secular. Edgar, pero antes de continuar, ¿cómo podemos definir escepticismo? Fíjate, esa palabra como tal, el escepticismo, yo diría que es una actitud, un enfoque filosófico que cuestiona la posibilidad de certeza en el conocimiento. Es una postura crítica que enfatiza la importancia de someter las afirmaciones, creencias, teorías a un examen y un escrutinio riguroso antes de aceptarlas como verdades o válidas. Es esta idea de uno probar algo. La duda. Correcto. Ok. De decir, por ejemplo, bueno, puede ser cierto, pero yo no sé. Entonces, pues, la persona tiene que lidiar con esas tensiones para ver si es verdad o no. Muy bien. Entonces, ahora, ya entendiendo el concepto, este escepticismo alimentado por malentendidos y desinformación en muchas ocasiones, y también el rechazo a la autoridad bíblica, ha hecho que muchos cristianos cuestionen la validez y la precisión de la Biblia como un documento histórico. En este podcast, en este programa, estaremos abordando este tema de manera integral, dividiendo nuestro análisis en 3 puntos claves: la integridad textual, la exactitud arqueológica y la coherencia interna de la Biblia. Ahora, ¿cómo veremos este tema en el día de hoy? En primer lugar, ¿ha cambiado la Biblia a lo largo del tiempo? En segundo lugar, ¿hay evidencia que respalde los relatos bíblicos? En tercer lugar, ¿es la Biblia un libro fragmentado o unificado? En un mundo que cada vez es más secular, el escepticismo hacia la veracidad de las Escrituras se ha convertido en un desafío constante para la fe cristiana. Este escepticismo alimentado por malentendidos, por desinformación y rechazo de la autoridad bíblica ha llevado a muchos cristianos a dudar de la validez de la Biblia. Ahora, Edgar, ¿podemos confiar en la Biblia? Yo creo que es una tremenda pregunta. Y una de las formas que cuando estábamos pensando cómo presentar este programa, este tema, en este caso no hicimos puntos afirmando una verdad, sino que en este caso hicimos preguntas para entonces ayudarnos a desarrollar o apuntar una verdad.
Entonces, la primera pregunta para poder ver si podemos confiar en la Biblia es ver si es cierto, ¿verdad? ¿Ha cambiado la Biblia a lo largo del tiempo? Esta es una pregunta que es muy importante porque, número uno, cuando yo voy a las universidades, por ejemplo, aquí cerquita donde yo vivo está la Universidad del Centro de la Florida. Yo he hablado con muchos estudiantes, maestros, profesores, y cuando hablamos de la Biblia, este tema surge. La idea de, no, es que la Biblia ha cambiado, las cosas, pues el hombre ha dañado la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la influencia humana está ahí, se ha pasado y ha pasado por manos, pues se ha dañado, ya eso no funciona. Entonces, uno de los argumentos más comunes contra la Biblia es la idea de que el texto ha cambiado con el tiempo. Entonces, por lo que no podemos confiar en su precisión histórica. Y sin embargo, la Biblia ha demostrado una notable integridad textual a lo largo de los siglos. Y eso es muy importante entender. Por ejemplo, cuando vemos de una perspectiva bíblica, que yo creo que importa lo que dice la palabra de Dios para afirmar lo que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe en 2 de Pedro 1:21 y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo que esta profecía, esta revelación, está hablando de las Escrituras, no viene como resultado humano. Entonces está diciendo lo que ustedes tienen hoy en día en su mano, esa Biblia, no es el resultado del producto de una interpretación humana. Por ejemplo, en este versículo en 2 de Pedro 1:21, lo que nos está diciendo es que los escritos bíblicos tienen una fuente divina. Y hay que comenzar por ahí. Lo que implica una transmisión fiel y cuidadosa de la palabra de Dios a lo largo de todo el tiempo. La fuente divina todo el tiempo ha sido Dios, es Dios a través de hombres santos, que eso es lo que dice el texto. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante porque cuando nosotros entendemos y vemos esta palabrita como tal que surge aquí en 2 de Pedro 1:21, la palabra inspirados en este texto significa llevados o guiados por el Espíritu Santo. Una cosa es que te voy a dar una ilustración cortita que me viene a la mente. Si yo digo, Carlos, escríbeme esta carta. Vamos, obviamente Te la voy a dictar. Te la voy a dictar, gracias. Entonces tú vas a escribir en la computadora, pero la pregunta es, ¿quién la escribió? Bueno, Carlos la escribió. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor soy yo. Y esa es la misma forma que nosotros vemos cuando dice aquí inspirados. Es una palabra que es enviada por Dios, escrita por hombre, por influencia total del Espíritu Santo. Entonces, esto subraya la creencia cristiana de que los autores bíblicos no escribieron por su propia cuenta, sino bajo la guía de Dios, asegurando así la integridad de los textos desde el principio. Y yo creo que eso es muy importante entender cuando estamos contestando esta pregunta, ¿ha cambiado la Biblia a lo largo del tiempo? Porque es una acusación que siempre va a seguir dando vuelta por ahí. O sea, es la teología del loro. Alguien repite lo que alguien más ha dicho, pero en realidad nunca lo ha estudiado. Nunca lo ha estudiado y ese es el problema. Un profesor escéptico, escuchas un ateo supuestamente inteligente y tú repites lo que ese hombre o mujer dice, pero tú no sabes, tú no lo has estudiado y eso es peligroso. Entonces, vamos a ilustrar esto como siempre hacemos. Imaginemos una cadena de transmisión de un mensaje sumamente importante. Entonces, como el teléfono roto. En una situación normal, el mensaje a menudo se distorsiona de la primera persona a la última. Sin embargo, en la Biblia no ha sido así. La Biblia ha resistido la prueba del tiempo y la transmisión de la historia manteniéndose notablemente intacta. Esto es comparable a tener una cadena de comunicación perfecta, donde cada persona transmite el mensaje correctamente y es debido a la supervisión directa del autor original. Y aquí podemos caer en la realidad de que Dios sigue siendo soberano sobre lo que el mensaje del evangelio iba a ser transmitido a todas las naciones y él soberanamente, a pesar de todos los obstáculos que encontraron, esta persecución que se levantaba en la iglesia del primer siglo, Dios ha sido fiel. Tanto así que cuando ponemos a estudiar los manuscritos originales podemos encontrar que no hay diferencia
en el sentido del mensaje que se trató de transmitir. Sí puede haber errores ortográficos, porque estas cosas se escribieron en un momento a la prisa. Imagínate, hermano, se desató una persecución. Vamos para allá. Lleva la carta de aquí a allá. Entonces, pero todo lo que tenemos de esos manuscritos que se han encontrado a través de la historia son, el mensaje no ha sido afectado, no ha encontrado nada diferente. Y eso es algo que nos debe de notar, que Dios es soberano sobre él. Hago un comentario antes de ir al segundo punto. Algo que también hay que recordar es que como la Biblia simplemente tiene un autor, pero varias personas que la escribieron, ¿verdad? La pusieron en las páginas, en los diferentes pergaminos. Ningún libro de la Biblia, ningún autor de la Biblia, en diferentes estilos. Hay poesía, hay historia, hay temática apocalíptica, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, ninguno de esos autores se contradicen. Hermano, ¿cuánto usted ha conocido gente que no se contradice? Imposible, y más dentro de los hispanos. Hasta nosotros mismos nos contradecimos de lo que decimos hoy y mañana. Exactamente, pero como es inspirada, dictada, la fuente divina es Dios. Aunque hay diferentes autores, la palabra de Dios nunca se contradice. Nunca tiene aspectos que van a negar la eficacia del mensaje que está llevando. Amén. Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? La realidad de que Dios es soberano, de que el mensaje no ha sido trastocado. ¿Qué otras preguntas serían útiles para crecer en nuestra confianza en la Biblia? Otra pregunta que creo que nos puede ayudar en contestando esta pregunta de ¿podemos confiar en la Biblia? Sería, ¿hay evidencia que respalde los relatos bíblicos? Porque hay personas que dicen, no, que eso se lo inventaron, eso no es verdad, eso son falacias históricas. Eso son acusaciones que hacen en contra de la palabra de Dios. Y otro argumento, Carlos, común, es que la Biblia no puede ser históricamente precisa debido a la falta de evidencia arqueológica que respalde sus relatos. Eso se ha visto muchas veces. Sin embargo, la arqueología ha ofrecido una y otra vez evidencia que confirma la precisión de la Biblia. En otras palabras, los descubrimientos arqueológicos afirman la veracidad de lo que la Biblia dice en diferentes momentos y tiempos. Es más, si fuéramos a ser honestos, hay muchos arqueólogos que usan la Biblia como el texto primario para comenzar a buscar y validar ciertos aspectos históricos. Eso es una realidad. Eso hay que entenderlo. Ahora, volvemos a la Biblia. Y para el que tenga duda de esto, puede ir a cualquier canal de YouTube por ahí, que hay muchos, obviamente pues, ahora mismo no tengo uno a la mente, que muestran cómo por medio de textos bíblicos han encontrado ruinas de civilizaciones o sociedades que ya no existían, o ciudades que todavía pueden ahí y ver la evidencia de que están ahí. No, y vuelvo y digo, la Biblia es clara, la Biblia es verdad y la arqueología está probando el aspecto veraz de lo que nosotros vemos que la palabra de Dios nos está mostrando. Entonces, por ejemplo, si vemos esta idea de esta segunda pregunta, yo diría entonces, por ejemplo, de una perspectiva bíblica, de aquí ir a la Biblia, aquí no estamos hablando, inventándonos cosas. El evangelista Lucas, al escribir sobre la crucifixión de Jesús, menciona lo siguiente en Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, este relato ha sido corroborado por hallazgos arqueológicos, Carlos, que han identificado la ubicación probable de la crucifixión de Cristo. Entonces, lo que no nos está dando las coordenadas del GPS, pero nos está diciendo que este fue un lugar, así se llamó, y históricamente podemos verificar dónde está ese lugar con el tiempo. Entendemos que es algo importante. Y viendo este texto de cerca, Carlos, este lugar llamado de la calavera ha sido identificado históricamente como el monte Gólgota, ¿sí? Y fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces las excavaciones que se han hecho arqueológicas han confirmado la existencia de esta área y su importancia histórica. ¿Qué nos dice eso? Bueno, sustenta la veracidad de los relatos evangélicos. Entonces lo que Pablo está diciendo no es un invento. Él no está que se metió una medicina y está hablando lo que era. O sea, y hay que entender que la palabra de Dios es específica y clara. Amén, amén. Y una realidad, sí podemos ver también el hecho de que hay alusión en la Escritura a personajes
gobernantes romanos que existieron. ¿Sabe? Hay tanta evidencia que la misma Biblia nos muestra que no podemos pasar por alto. Sería una locura decir, bueno, vamos a obviar este documento totalmente porque por cualquier alusión externa que podamos integrar a nuestra mente para decir que la Biblia no es lo que la Biblia dice. No, y se pueden hacer, usted puede ir en Google y buscar. Han aparecido artefactos en el Mar Rojo de estas diferentes carretas, ¿se acuerda? Uh-huh. De Faraón. Todos los carros que fueron en contra de... Evidenciando el hecho de eso Éxodo. Existió. Claro. ¿Qué usted va a encontrar carros de soldados al fondo del Mar Rojo? ¿Y por qué? Bueno, exactamente. Bueno, la única otra opción es que un Dios abrió algo que dijo que es el Mar Rojo y enterró a esta gente ahí. Entonces, esas son cosas que el mundo usualmente no las va a proclamar en público, no van a salir en Univisión, no van a salir en Telemundo, no van a salir, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? No va a ser, ¿por qué? Porque es que no les conviene dar claridad del poder, de la divinidad, de la inspiración de la palabra de Dios. Para ilustrar esto que hemos estado hablando, es como encontrar una antigua fotografía familiar en un ático polvoriento. Imagínate, tú llegaste, subiste nosotros en nuestras casas, que ese ático... Sí, que te da hasta estornudo porque sí. Está tan polvoriento que te da un ataque de asma. Te da un ataque de asma. Encuentras, soplas así y sale todo ese polvo. Al principio puede parecer imposible conectar la imagen con la familia actual, pero al investigar más, la relación se vuelve más clara y de manera similar... La arqueología ha destapado evidencias que conectan estos relatos bíblicos con la historia, confirmando así exactitud de la escritura, cómo la Biblia es exacta en cuanto a lo que proyecta. Y es así porque es el Dios soberano que tiene control sobre su revelación, mostrando la verdad de cómo Él trata con su pueblo a través de la historia. No, y hay que entender que cuando nosotros recordamos lo que es la Biblia es la transmisión especial de la información que Dios quería que nosotros tuviésemos, la cual nos apunta a lo que es la obra de Cristo. Entonces, por cuanto la obra de Cristo es real, por cuanto la obra de Cristo es eficaz, la Biblia en diferentes formas, aunque la Biblia no es un libro arqueológico, pero las evidencias históricas de lo que la Biblia narra en sus descripciones narrativas son ciertas. Y eso hay que recordarlo también. Amén. Entonces, yendo ya continuando con el tema, y hemos estado contestando la pregunta, ¿podemos confiar en la Biblia? Entonces, ya hemos visto que la Biblia es confiable por la realidad de que no ha cambiado. La Biblia no ha cambiado. Entonces, en segundo lugar, vimos que hay evidencia bíblica interna que respalda los relatos bíblicos y también respalda la historia, como hemos destacado, que presenta personajes gobernantes célebres de la Roma y gobernantes que sí estuvieron en el área de Judea, como en el caso de Poncio Pilato. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo podemos ver la Biblia, Edgar? ¿La Biblia es un libro que está unido o es un libro que se ha fragmentado a través del tiempo? Yo creo que esa pregunta nos puede llevar, estamos contestando preguntas, ¿verdad? Para ayudarnos a buscar la información. Y para contestar esa pregunta, yo diría, o haría esta pregunta: ¿es la Biblia un libro fragmentado o unificado? Si la Biblia es fragmentada, pues entonces entendemos que Dios no es Dios. ¿Cómo es que Dios perfectamente se revela a través de un libro que es fragmentado? Si Dios fuera perfectamente a manifestarse o a dar información de quién Él no es bipolar, Él no es esquizofrénico. Entonces, Edgar, ¿cómo podemos definir para las personas que escuchan qué queremos decir cuando hablamos de un libro fragmentado? Bueno, yo diría, aún por ejemplo, respondiendo a la pregunta, si la Biblia es un libro fragmentado o unificado, contestaría primero esto y defino. Pues, finalmente, la Biblia entonces vemos que está enfrentando críticas por su supuesta falta de coherencia interna. ¿Okay? Sin embargo, un examen más detenido revela una narrativa sólida y coherente que recorre toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, si vamos a decir que es fragmentado, estamos hablando de que no es coherente. Estamos hablando de que no es una historia sólida.
interrumpida. Esto no tiene que ver con esto no tiene que ver con lo otro. O sea, que el principio no tiene que ver con final, el Antiguo Testamento no tiene que ver con el Nuevo, todo esto, eso es lo que estamos hablando de fragmentado. Te doy una ilustración más sencilla detrás de un verso bíblico para hablar de esto más. Eso es como que tuvieras la película, tú te acuerdas de, por ejemplo, la primera película de Batman, ¿ok? Entonces Batman, tú ves la película y tiene una coherencia. Comienza, ¿verdad? Batman, entonces pelea al Guasón o quien sea. Entonces hay una historia, un arco donde nos muestra una conexión. Si la Biblia no fuera dependible, si la Biblia no fuera dada por Dios, pues entonces no tuviera un arco de conexión de todas las historias. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene un mensaje claro que conecta todo eso para mostrar la eficiencia del Redentor, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para salvar al mundo. Y todas las historias, aunque parezcan no estar conectadas, todas están conectadas. Por eso la Biblia es el único libro que más se cita a sí mismo. Eso es imposible si no están de acuerdo. Pero como solamente es un autor, podemos entonces ver que hay una coherencia interna, de que hay un narrativo sólido y recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahora, la escritura, volvemos a la Biblia, porque creo que contestar, ¿es la Biblia un libro fragmentado, unificado? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se recibieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces, este texto, este escrito inspirado por el Señor en la mano del apóstol Pablo, muestra que la Biblia en su totalidad tiene un propósito unificado. ¿Cuál es? Instruir, consolar y ofrecer esperanza. Entonces, si usted va a la Biblia a buscar otra cosa que no sea ver esa unidad, esa instrucción, ver a la persona que en su pecado necesita consuelo a través del evangelio. Si usted usted no puede tener esperanza si no tiene evangelio. Esta parte mucha gente no la entiende. Entonces ahora, para ver este verso un poquito más de cerca, que siempre pues queremos dar estos datos para que le ayude, no meramente estoy sacando un verso fuera de contexto para dar un pretexto. Esta frase en este verso de Romanos 15:4, para nuestra esperanza, Carlos, enfatiza que los relatos y las leyes del Antiguo Testamento no son independientes ni desconectados del Nuevo Testamento. Al contrario, yo diría, están allí para guiarnos en nuestro camino de la fe. La Biblia, es importante recordar, amigo hermano, es un relato unificado desde la promesa de la redención en el Génesis hasta su cumplimiento en Cristo y las enseñanzas sobre la vida en la iglesia. Amén. Esto es como leer una novela bien escrita. Aunque al principio puede parecer que los capítulos están desconectados, te enseña la historia de este personaje, la historia del otro personaje. Entonces tú dices, pero ¿qué esto tiene que ver con lo otro? A medida que vas avanzando te das cuenta que cada una de las cosas que están en estos primeros capítulos contribuye a una narrativa global que te va a dar entendimiento de la novela que estás leyendo. Ahora, de manera similar, la Biblia presenta una narrativa coherente, entrelazando historias, profecías, enseñanzas, también podemos decir poesía, porque mucha de la poesía que se escribió allí también apuntaba a sucesos que estaban pasando dentro del pueblo de Israel, que apuntan de una manera espiritual a la persona de Cristo. Pero todas estas enseñanzas, historias, poesías se entrelazan de manera que todo contribuye y confluye a un mensaje unificado. Entonces, por lo tanto, hermano que me escucha, la Biblia no va a contestar lo que tú quieres que te conteste. La Biblia va a contestar para lo cual Dios diseñó que contestara, y es los tratos de Dios con su pueblo, que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que va a redimir por medio de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, para su gloria. Y es en esa idea, Carlos, que la Biblia, a pesar del escepticismo histórico, ha demostrado ser un documento digno de confianza. Su integridad textual, corroborada por el registro arqueológico, y su coherencia interna refutan las suposiciones escépticas.
sea, lo refuta claramente y nosotros como cristianos podemos estar seguros de la precisión de la Biblia, no solo por su base histórica sólida, porque la tiene, sino por su propósito unificado de guiarnos, consolarnos y ofrecernos esperanza en nuestro caminar diario en la vida que el Señor nos ha dado en este camino de la fe. Y yo creo que es muy importante que recordemos esto. Así que cuando usted escuche esta pregunta que a veces pasa en diferentes lugares, ¿podemos confiar en la Biblia? Sepa que sí, por las diferentes razones que hemos dado, y creo que es importante que nosotros compartamos esta información con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a encontrar esta pregunta y depende de la respuesta que Dios facilite, ¿verdad? Que esa persona puede estar dispuesta a escuchar el Evangelio, porque el Evangelio viene de la Biblia. Si la Biblia no es confiable, el Evangelio no es confiable. Pero por cuanto la palabra de Dios es confiable, el Evangelio es confiable y creo que es importante. Y al mismo tiempo quisiera tomar esta oportunidad, Carlos, para poder invitar y a decirle a nuestros hermanos y amigos que pueden considerar ellos visitarnos en la web. Nosotros hemos puesto una página que es madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, y la idea de esta página es de poder no solamente tener todo, obviamente, los programas que tenemos y que usted pueda escucharlo, pero al mismo tiempo nosotros queremos aprovechar para que pueda entonces, hemos escrito artículos, la versión de estos programas lo hemos convertido en artículos para que entonces las personas puedan aprovechar y tengan entonces la oportunidad de poder leerlo. Hay personas que tal vez tienen tiempo para escuchar el podcast, el programa en la radio, para personas que tal vez su forma de aprender es leer. Mira, yo tengo hermanos que se me acercan de esta manera. Dame tu sermón, pastor, para marcarlo, como que me gusta marcarlo. Pues ahí tiene la facilidad. Así que si usted es de las personas que le gusta leer, quiere ver los textos más cerca que estamos citando, le invito, pase madurandoencristo.org, donde va a tener acceso no solamente a todos los programas, los episodios grabados, pero también tiene acceso a los artículos, que es una forma más condensada de lo que hemos estado hablando. Así que nuestro deseo, hermano, hermana, es de que tú puedas ser bendecido. Recuerda, Madurando en Cristo, como quien dice el eslogan, el punto es nutriendo el alma, creciendo en gracia, y nuestro deseo es que el Señor siga creciéndote en la gracia de su palabra, basada y comenzando con el Evangelio. Carlos, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, mi hermano. Seguimos hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com, o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.